La idea de que existieron tecnologías especiales en el pasado siempre ha estado presente entre la gente. Sin embargo, hasta hace relativamente poco tiempo se creía que no se habían conservado pruebas sustanciales y mucho menos artefactos que confirmaran esta idea. Pero el desarrollo de Internet facilitó mucho el proceso de manejo y difusión de la información, lo que permitió a varios investigadores acceder a todo tipo de archivos digitales de fotografías antiguas. Difícilmente esto fue un descuido por parte de la censura. Después de todo, parece que hay una acción intencionada para revelar esta información. Como resultado, entre estas fotografías que se hicieron de acceso público, se encontraron algunas que no encajaban en absoluto con la versión oficial de la historia. Por ejemplo, había fotografías que mostraban unos dispositivos extraños hechos en forma de vasijas, copas y esferas. Después, se logró encontrar una cantidad bastante grande de ejemplos del uso de estos dispositivos en diferentes áreas. El caso más común de su uso es la instalación en los techos de los edificios. Esto llevó a la idea de que el secreto de esta tecnología está precisamente relacionado con la atmósfera. Sin embargo, resultó que todo no era tan simple ni tan claro, ya que el uso de estos recipientes va mucho más allá de los techos y las estructuras de cúpulas. Recipientes similares también se encuentran en muebles comunes o no tan comunes en la casa, en dispositivos de comunicación y en varios electrodomésticos. En los últimos años se han acumulado bastantes ejemplos del uso de recipientes similares en el pasado. Estos son solo algunos de ellos. Su propósito principal, supuestamente, era generar algún tipo de energía o entrar en resonancia. Otra propiedad sumamente importante de la tecnología perdida, además de la obtención de energía, era su capacidad para influir positivamente en la materia orgánica e inorgánica. No vamos a profundizar en este momento en los detalles de cómo exactamente podía suceder esto, pero se puede decir que este efecto hacía que las personas y otros organismos animales fueran sanos y felices, y también neutralizaba virus y bacterias dañinas, es decir, protegía al ser humano de los parásitos. Tanto en el plano material como en el plano sutil material. Tales tecnologías resultaron extremadamente inconvenientes para aquellas fuerzas que tomaron el poder en nuestro planeta. Una sociedad próspera y saludable, tanto física como moralmente, que tiene acceso a tecnologías para obtener energía ilimitada, gratuita y limpia, no encajaba y aún no encaja en los planes de estas fuerzas. Por eso, esta tecnología fue escondida y olvidada. Cabe señalar que un aspecto importante también es cómo estos recipientes y las instalaciones que funcionaban con ellos estaban ubicados en el espacio. Prácticamente en todos los casos estamos tratando con una disposición geométricamente correcta, tanto a nivel local como en el funcionamiento de toda la red de ingeniería. A la izquierda en la fotografía vemos una simetría a escala local y a la derecha una simetría a escala urbana, las llamadas ciudades estrella. El secreto de los recipientes considerados está oculto dentro de ellos mismos. Según la información disponible, obtenida de diversas fuentes, dentro de los recipientes hay una cierta sustancia, presumiblemente sintetizada usando mercurio y oro, y que tiene un tono rojizo. De ahí uno de sus nombres, oro rojo. Por supuesto, no podemos ver su color real a través de un recipiente opaco. Sin embargo, su uso no siempre se limitaba a contenedores opacos. Se ha conservado una cantidad bastante grande de artefactos inusuales que tienen recipientes para líquidos, los cuales ahora se consideran atributos religiosos. Por supuesto, ahora todos están vacíos o contienen varios objetos ajenos. El contenido original solo se puede ver en algunos casos raros. Si bien aún se puede dudar sobre el artefacto de la izquierda, el de la derecha inspira mucha más confianza. Quizás esta sea precisamente la sustancia mágica que los alquimistas de las historias sobre la piedra filosofal buscaban obtener con tanto empeño. O tal vez ese mismo mercurio rojo místico, que oficialmente no existe, pero por el que podrías meterte en problemas si intentas conseguirlo. La buscaban en los años 90 después de la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y ahora meten a la gente en la cárcel por ella. Aquí hay una noticia. La aduana turca detuvo a un ciudadano de Georgia que transportaba mercurio rojo.
Aún así, es posible encontrarla en algún lugar, si realmente se puede crear la sustancia buscada usando oro y mercurio. Y eso explica bien por qué el oro es la moneda mundial más confiable y sólida, siendo además caro y difícil de conseguir. Y también por qué el mercurio fue declarado un elemento extremadamente peligroso y tóxico, y por qué se limita tanto su uso doméstico. En realidad, el mercurio puro no es peligroso para el ser humano, incluso si se bebe. El hecho de que estos dos elementos pudieran usarse juntos para crear esa sustancia, también lo demuestra el hecho de que el oro y el mercurio son elementos vecinos en la tabla periódica, lo que indica su similitud a nivel atómico. Sin embargo, no es posible encontrar instrucciones claras o libros que describan el funcionamiento de esta tecnología. Quizá este testimonio sobre el uso inusual del mercurio merece ser mencionado. Fue tomada de una revista, específicamente de la edición del 21 de enero de 1888, y por supuesto a muchos les interesará la traducción del texto. Entre los dispositivos probados para la iluminación de boyas se pueden destacar las lámparas diseñadas para una combustión prolongada, las mezclas fosfóricas, los iluminadores eléctricos alimentados por corriente desde la costa a través de un cable, y una pintura luminiscente más moderna. Es una pintura que absorbe la luz durante el día y la emite por la noche. El gas comprimido también se utiliza con gran éxito. Actualmente existen boyas diseñadas como faros flotantes con una reserva de combustible de hasta 6 meses. En la ilustración se muestra un dispositivo de iluminación diseñado para usarse como auxiliar en boyas con campanas y silbatos. Su principio de funcionamiento se basa en la generación de electricidad mediante el movimiento de mercurio en alto vacío o en un gas de alto voltaje. El tubo autoexcitante de Geisler funciona según el mismo principio. Aquí confunde la frase gas de alto voltaje, porque traducir tensión como presión definitivamente no es correcto, considerando que en el vacío la presión, al contrario, es baja, y la definición de un concepto como tensión de gas no se encuentra en ningún lado. Al ver en esta etapa la mención del tubo de Geisler, uno podría detenerse y tranquilizarse. Después de todo, es una lámpara de descarga de gas común y corriente. El principio de su funcionamiento consiste en que en el bulbo se introduce un gas conductor de electricidad, incluyendo vapores de mercurio, al que luego se le aplica corriente, lo que hace que brille. Pero no hay nada prohibido, sin embargo. El texto a continuación revela detalles interesantes. La boya que aparece en la imagen está diseñada de tal manera que suena la campana gracias al movimiento que le transmiten las olas. Este mismo movimiento se utiliza para mover el mercurio que se encuentra en unos tubos anulares ubicados en la parte superior de la estructura de la boya. Los tubos están hechos muy pesados y resistentes, y cada uno de ellos contiene barreras que provocan que el mercurio roce contra las paredes. Para asegurar la acción constante de uno o varios tubos, estos se inclinan en diferentes ángulos. Un pequeño movimiento de la boya hace que el mercurio se desplace por los tubos en círculo y genere suficiente electricidad para hacer que los tubos brillen. Entonces, el texto deja claro que el mercurio dentro de los tubos no es gaseoso, sino líquido, ya que menciona directamente el movimiento del mercurio en círculo en diferentes ángulos y el roce con las paredes del tubo. Por lo tanto, definitivamente no es una lámpara de descarga de gas. El texto también describe detalladamente al principio otros tipos de lámparas como contraste, lo que descarta la posibilidad de explicar este fenómeno por alguna fuente de energía externa. Los tubos brillan exclusivamente gracias al movimiento circular del mercurio dentro de ellos. Cabe señalar que nadie nunca se ha encontrado con propiedades similares del mercurio, e incluso en Internet no hay nada parecido que pueda explicar de alguna manera este fenómeno físico. Entonces, hagamos la suposición de que el mercurio puede adquirir propiedades especiales cuando se le da una rotación específica y posiblemente incluso una forma específica. Además, en el texto no se menciona nada sobre el material del que están hechas las tuberías y las barreras, por lo que es posible que parte del secreto también resida en ello. Así que, al menos, aquí hay algo en qué pensar. Sin embargo, al parecer, no todo se limitaba solo a los recipientes. En las fotos antiguas se pueden ver varias versiones de columnas, obeliscos y postes que están equipados ya sea con recipientes o con remates específicos. Es evidente que todos ellos formaban parte de un mismo sistema energético. Por las ilustraciones antiguas vemos que esa tecnología se usaba en todas partes y para cuando apareció la fotografía, eso fue hacia finales del siglo XIX.
Todo eso ya había sido desmantelado, los elementos individuales de esas instalaciones ya no funcionaban o funcionaban de manera limitada. Las columnas que hasta hace poco formaban parte de la infraestructura energética ahora están como simples postes donde se pegan carteles publicitarios, mientras tanto los tranvías se mueven con tracción de caballos. En la foto se puede ver que el obelisco está quemado en la zona de la punta. Lo más probable es que esto haya ocurrido como resultado de una falla general en la red eléctrica o por el uso incorrecto de esta instalación en particular. Casi todas las fotos que están disponibles al público muestran al mismo tiempo elementos tanto de tecnologías antiguas como nuevas. La razón de esto es que el periodo en el que se tomaron estas fotos corresponde justamente al momento en que se estaba produciendo la transición de un modelo tecnológico a otro. Es finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Nos presentan esa época como una era de descubrimientos sin precedentes, como la electricidad, el telégrafo y la radio. Pero en realidad, todo esto fue solo una especie de reinicio, durante el cual a la gente se le hizo retroceder en el desarrollo, no avanzar. Esto se hacía para crear las condiciones más adecuadas para el control total de las personas y la supresión de su voluntad, lo cual obviamente era imposible con las tecnologías del pasado. Al observar innumerables fotografías de la arquitectura antigua y los restos de la tecnología pasada durante mucho tiempo, se puede notar una extrañeza. Toda la arquitectura de esa época se distingue por una exquisitez extraordinaria y una meticulosa atención a los detalles. Cada ladrillo, cornisa, columna, cúpula y todos los demás elementos arquitectónicos parecen estar en una armonía invisible entre sí. Todo parece perfecto, excepto por un solo elemento, es decir, esta parte de aquí. No está claro por qué estos elementos de la construcción están vacíos en casi todas las edificaciones. ¿Para qué hacer patrones y relieves tan complejos en las paredes y columnas, puertas tan bonitas, ventanas, techos? Dar un sentido estético a cada centímetro de la construcción, pero al mismo tiempo dejar el lugar más visible y elevado vacío? Pero el sentido aparece si estos son elementos de sistemas energéticos perdidos. Sin embargo, en otras soluciones constructivas dentro de las estructuras de cúpula podría haber habido algo más, específicamente los mismos recipientes con una sustancia especial. Se puede llegar a la misma conclusión al observar esta ilustración. A la izquierda, la finalización de la construcción de la torre sur de la Catedral de Colonia. A la derecha, un sello conmemorativo del centenario de la finalización de la catedral, que muestra el mismo episodio de la construcción. A la izquierda, vemos un caso rarísimo de instalación de equipo en una de las columnas, cuya parte superior no es otra cosa que una estructura de cúpula. En ella se puede ver claramente que los trabajadores están instalando un objeto cilíndrico transparente, muy parecido a uno de los recipientes con sustancia roja que vimos anteriormente. Sin embargo, en algunas de las estructuras de cúpula hay recipientes, y en otras no. El hecho de que el contenido de estas estructuras haya desaparecido, primero indica claramente que estamos tratando, si no con el elemento principal, al menos con uno de los elementos clave de estas instalaciones. Es posible que estos recipientes pudieran ser reemplazados por otra cosa. Se puede suponer que las estructuras abovedadas de los techos son solo miradores, y tal vez en algún lugar así fue. Pero en muchas construcciones, esta estructura es demasiado pequeña como para que siquiera se pueda sentar alguien ahí. Y en algunos lugares, el mirador incluso está presente al mismo tiempo que la parte abovedada vacía. Ni siquiera vamos a considerar la versión de que en estas estructuras abovedadas colgaban campanas. Esa versión es forzada y en general ridícula. Un edificio en España. La parte superior de la torre parece como si la hubieran desmontado para sacar el contenido y luego volver a armarla. Por alguna razón se olvidaron y pusieron ahí una campana pequeña y absurda, como si así debiera ser. En las fotos, estas partes de los edificios casi siempre están vacías o escondidas dentro de una estructura cerrada, como en estas fotos, pero en las exposiciones se encuentran ejemplares muy interesantes. El problema es que es muy difícil decir con certeza qué es exactamente lo que aparece en estas fotos. Esto puede ser tanto una ilusión óptica como simplemente algún objeto aleatorio que terminó dentro de estas construcciones. Aquí hay una estructura en un edificio en Múnich que es muy diferente de un simple dispositivo en forma de cúpula. Y aquí el dispositivo en un edificio en Montevideo, Uruguay, no encaja en ningún estándar en absoluto. Y aquí en otro edificio también en Montevideo.
Estructuras de cúpula en San Francisco en 1906. En la foto de la derecha, una estructura de cúpula interesante después del triste evento del 18 de abril de 1906. Estructura de cúpula en un edificio en Barcelona, España. Miren qué interesante es la estructura piramidal en espiral en Australia en 1883. Entonces, surgen dos preguntas lógicas. ¿Qué función específica cumplían estos dispositivos antes de que los retiraran por todas partes y cómo debían ser exactamente las formas? Todos estos ejemplos muestran objetos de forma cilíndrica o esférica. Si las esferas son potenciales recipientes con alguna sustancia, entonces, ¿qué eran en ese caso los dispositivos cilíndricos? Sea como sea, las esferas y los cilindros no son lo único que se puede encontrar en las estructuras abovedadas. A veces se pueden ver simplemente varillas. ¿Qué es esto? Un dispositivo de iluminación, soportes, conductores o algo más. Algunas estructuras de cúpula podrían haber sido lámparas, fuentes de luz, pero no todas las demás estaban en una carcasa cerrada. Hay fotografías que muestran estructuras de cúpula con extraños dispositivos en forma de disco, que no se parecen en nada a aparatos de iluminación. A la izquierda está la fotografía, a la derecha una ilustración de París de 1895. Se supone que para ese entonces casi todas las estructuras de cúpula ya estaban desmanteladas, pero aquí hay algunos ejemplos de cómo podrían haber lucido las instalaciones de cúpula completamente equipadas. A la izquierda no se sabe dónde está instalada la estructura de cúpula, a la derecha Inglaterra. Es evidente que en ambos casos estamos tratando con una variedad de fuentes o estaciones de bombeo. Aquí es importante prestar atención precisamente al diseño de la propia estructura. Estas estructuras se utilizaban en todas partes. Estas dos ilustraciones muestran instalaciones de un principio de funcionamiento similar, pero de mayor tamaño. Así que tenemos el siguiente panorama. Las estructuras abovedadas alguna vez contenían en su interior dispositivos desconocidos para nosotros de diversas formas, cilíndricas, esféricas, en forma de varilla y disco. Con base en los ejemplos presentados, es difícil sacar una conclusión definitiva sobre los principios de su funcionamiento. Sin embargo, sabemos con certeza que una de las opciones de su uso es la iluminación. Es decir, todos estos son diferentes dispositivos con un solo tipo de generación de electricidad. Estos dispositivos se escalaban fácilmente, se usaban en aplicaciones domésticas y alimentaban tanto edificios individuales como barrios enteros y grandes complejos industriales. Dispositivos similares eran las cúpulas de templos y de una gran variedad de construcciones que hoy en día se presentan como edificaciones religiosas, en exposiciones industriales. A los ciudadanos se les ofrecían todo tipo de opciones para su uso. Los dispositivos eran fáciles de fabricar, la amalgama de mercurio era barata y todo esto podía funcionar y generar energía indefinidamente. Esto lo vemos porque todos estos dispositivos se integraban en la arquitectura y estaban planeados para durar siglos. Imaginen la ingenuidad de las personas de siglos pasados. Todavía pensaban que podían planear su futuro con siglos de anticipación. Ahora la gente vive cada vez más el día a día y ya no planea su futuro a largo plazo. ¿Quién sabe qué catástrofe nos espera mañana?